Buenos días, periodistas. Ya tenéis aquí, una semana más, el podcast más importante e influyente del triatlón en el panorama nacional e internacional. Claro está, en habla castellana. Como siempre, comandado este episodio 168 por Sebas Abril y un servidor, Edu Vela. Así que, sin más dilación, iniciamos el programa saludando a mi compi Sebas. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás? Buenos días, Edu. ¿Qué tal? Pues nada, aquí una semanita más. La pregunta, el tema candente, claro, es ¿andas como chiquito de la calzada o todavía eres persona? Ostras, pues hoy es miércoles cuando estamos grabando esto y bueno, ya empiezo a ser persona, Sí, claro, normal. Pero, hostia, pero me ha pasado una cosa curiosa después de Lorca, del dualón de Lorca, y es que las piernas llevaba machacadísimas, pero a nivel central, a nivel de sensación de fatiga, vamos, yo al día siguiente estaba nuevo, pero nuevo, ¿sabes? A ver, evidentemente las piernas, como digo, hechas jabón, hechas viruta. Hoy es miércoles y todavía sigo teniendo hechas viruta. De hecho, veremos a ver si puedo correr hoy. Pero, pero a nivel general, entrenando, he tenido semanas de muchísima más fatiga, ¿sabes? Sí, es lo que se denomina una fatiga local, no general, Sí, ¿no? sí, Sí. exactamente. Ujú. Pues sí, yo tengo a dos chicos que lo hicieron, no, tres que lo hicieron y espérate, a ver si me voy a capuzar. Bueno, a varios que lo hicieron y por ejemplo, ayer en el agua recorté sesión de agua para ellos porque iban saturados, iban cansados, pero sobre todo, como dices tú, mucho dolor, mucho... A mí me han llegado a decir que es parecido al dolor de acabar una maratón. Cuando ellos han hecho maratón, Sí. dice que es esa fatiga muscular que dices tú, ¡fua! ¿Cómo me duelen las patas? Pues eso, lo que tenían, porque las bajadas era trail, 100%. Yo creo que el esfuerzo del domingo es más duro que una maratón plana, ¿eh? Yo creo que es más duro. Al final fueron 3 horas, bueno, depende de la persona, pero más de 3 horas 20, 3 horas 30 de carrera. Ostras, y la carrera a pie era una media maratón en total y muy dura con mucha subida. Muy Y bien, bajada, bueno, ojo, y que la bajada, bajada sí. machaca Claro que también, es, ¿sabes? sí, que es lo que al final lastra. La bajada aquella, las bajadas aquellas de 16% son bastante duras. Bueno, pues después de iniciar este episodio, así un poco para reírse un poquito de ti, que era normal, había que ver que tengo un deportista ya y ya acabamos, que iba detrás tuyo porque nos sigue en el podcast y se pegó un leñazo en la bici porque iba todo encendido Se para cayó. cogerte, sí, se cayó en entrada a boxes, cuando te pones encima del pedal, el pedal se le salió y pegó un Ostras. pellejazo ¿Puede allí ser, puede ser importante. que fuera un chaval de Alama? Sí, sí, Javi, Ah, correcto. sí, 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 sí. iba contigo, iba cerca de ti, lo pasaste Mm, tú, te iba pasaba todo el él, algo así. rato, iba todo el rato. Peñas puede ser que fuera Sí, de Javi, apellido. sí, correcto. Vale, sí, sí. Íbamos todo el rato sobrepasándonos. Mm, Íbamos todo el rato sí. sobrepasándonos y bueno, la verdad que me ayudó un montón. Él y no que me ayudara El en rebufo. cuanto a ilegalidad, sino el hecho de ir pasándonos. Yo, claro, él iba con cabra y yo en las zonas de subida, pues iba un poquito más rápido. Luego las zonas más planas y más rápidas me pillaba de nuevo. Y la segunda parte del circuito, la verdad que yo tensé un poco de más, que era bueno, la zona más cuesta arriba. Y, y luego ya, bueno, lo solté a él y a otro chaval de Molina y a Dani. Y entonces, una vez que en la parte ya favorable, Dani me cogió y iba mirando yo para atrás, que digo, viene de Alama seguro, enganchándome porque para abajo iba como un tiro. Pero oye, al final no creo que quedara muy lejos detrás de en cuanto a la bici, ¿sabes? Porque venía cerca. Pero bien, Bueno, nos ayudamos bastante, ¿sabes? pues pellejó. Metió un buen viaje al suelo. Luego lo Sí, acabó, ¿no? Echaba pintura, gracias a Dios, pero la caída, yo he visto el vídeo joder, menos mal que no ha pasado nada más. ostras. Bueno, esto es lo que tiene. También la fatiga también hace que los movimientos sean cada vez más torpes, Claro, ¿sabes? claro. Se junta el hambre con la ganas de comer. Esto es así. Pero yo el miedo que tenía, tío, era al bajarme Mm. que se me montara el gemelo o algo, tío. Es típico cuando te vas, si vas muy cascado muscularmente, cuando das el saltito para bajarte de la bici, que se te enganche algo y digas tú, buah, aquí me quedo. Hasta luego. Sí, no, pero bueno, No te dio nada, pa- ¿no? pasó Bueno, todo bien.
Bueno, tío, la semana pasada cortamos en medio del el episodio, ¿no? Porque nos quedaban la bici y correr como métricas que podemos usar y damos nuestra opinión, como hemos dicho en el episodio anterior. Así que comenzamos con las métricas de bici. Háblanos un poquito del inicio y ahí vamos charlando, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, nos quedamos en la bici, como tú dices. Y bueno, en la bici con la irrupción de los vatios, de hace ya, pues yo diría que unos cuantos años, pues bueno, pues las métricas en la bici se han disparado exponencialmente, de pasar de medir algunas personas velocidad, que eso puede tener sentido bueno, en situaciones en el velódromo, por ejemplo, o en bueno, velocidad o tiempo, porque al final si tú en un velódromo mides tiempo, estás midiendo velocidad realmente. O, por ejemplo, una subida, ese tipo de cosas, aunque yo creo que la velocidad todavía en subida es súper interesante. Yo diría que incluso más que, en ocasiones más que los vatios. Pero bueno, con la irrupción de los vatios, pues bueno, tenemos métricas para aburrir, métricas que sirven más, métricas que sirven menos, métricas que sirven para que pierda la cabeza el entrenador, métricas que sirven para que pierda la cabeza el entrenador y se la haga perder al deportista. Bueno, pues tenemos un harén de numerajos y de siglas que, bueno, que en ocasiones, bueno, cuesta incluso seguirle la pista. Entonces, bueno, pues la métrica principal en bici pues va a ser los vatios, ¿no? Los Sí, vatios. claro. Y aquí pues entra en juego pues la potencia, bueno, potencia que vayamos desarrollando, ¿no? Bueno, son métricas de control en este caso, en cuanto a ir haciendo un esfuerzo o luego a posteriori cuando terminamos. Pero bueno, los vatios actuales, ¿no? Que vayamos llevando, los vatios medios y los vatios normalizados, ¿no? Yo básicamente son esas tres las que tengo siempre en la pantalla del Garmin y las que suelo mirar, bueno, los vatios actuales evidentemente no a posteriori, pero sí los vatios medios y los vatios normalizados. No sé tú cómo haces uso de esas medidas. Sí, como dices tú, en Garmin tengo eso, pero los vatios los tengo a 3 segundos cuando voy rodando, no, Sí, pero suavizado, sí, sí. suavizado. Y luego cuando hago serie lo tengo a 10 segundos, porque creo que tienes que mirar menos y tienes que mirar menos, no, tienes menos saltos a la hora de los vatios, ¿no? Porque a 3 segundos siempre va un poco a salvajado, sube y baja rápido, pero a 10 segundos va un poco más controlado. Y muchas veces yo también pongo la cadencia, sobre todo porque yo tengo una pantalla solo de serie en subida Ujú. y me interesa la cadencia porque yo me suelo anclar bastante, entonces intento siempre cuando no voy muy fatigado, porque ya luego cuesta mirarlo y centrarse en la cadencia, porque creo que a veces excedo de atrancarme en subida y eso pues luego, como sabéis y como sabes, luego te puede lastrar muscularmente. Entonces, eh, una buena cadencia de pedaleo, sobre todo en subida, pues ayuda bastante a la hora de sacar los entrenamientos un poquito con menos fatiga localizada, como te pasa a ti, ¿no? Sí, hombre, lo que yo hago muchas veces, no lo hago siempre, ni es una cosa que yo tenga una norma a la hora de mirarlo, es mirar la cadencia a posteriori cuando estás haciendo, por ejemplo, un test o series quizá más largas. De normal, cuando empieza a haber mucha fatiga, es lo que tú dices, la cadencia empieza a caer y empieza a ir más atrancado. Evidentemente, esto hay que hacerlo intrasujeto, no tiene sentido decir, venga, pues a menos de 75 o 80 de cadencia, va a ir clavado. Pues depende de la persona, porque si esa persona para ir a una cadencia alta son 80, o, ¿sabes? Pues no va a tener Claro, es que mucho sentido eso. Entonces, depende mucho. mirarlo intrasujeto, no intersujeto, sino intrasujeto, dentro de la misma persona, ver cómo le va fluctuando esa cadencia haciendo series largas, ¿no? Y bueno, yo lo de la cadencia también es Correcto. interesante, lo que tú dices, es que sea siempre pues más bien alta, aunque sabemos que la cadencia pues es muy individual y no hay una cadencia estipulada. Bueno, sabemos que por debajo de 80 no suele ir mucha gente y que por encima de 100, 105 pues tampoco. Entonces pues ahí va a estar el rango idóneo para cada persona. Pero luego te puedes Claro. encontrar casos extremos. Tú ves una carrera ciclista y ves desde gente como Froome, que va con una cadencia súper alta, a, por ejemplo,
se me ocurre ahora mismo un ciclista del UAE, Formolo, que va atrancado, que dan ganas de meterse en la tele y subirle un piñón, ¿sabes? Porque es que lo ves que se va a romper que se va a romper la rodilla. Y son profesionales, y ambos son deportistas de máximo nivel. Entonces, pues, vemos como las diferencias individuales pues son muy importantes. Y bueno, luego a posteriori del entrenamiento, tuve un tiempo que miraba el factor intensidad, sobre todo para gente que va a larga distancia, porque sobre todo en entrenamientos específicos ya de periodo de Ironman o periodo de media distancia, ¿no? Para que ellos mismos viesen en un entrenamiento qué factor de intensidad han tenido, por si hemos trabajado en la zona que queríamos para llegar al half o al Ironman, o hemos ido por encima, ¿no? Y como casi siempre eran con transiciones, si luego en la transición no habíamos capuzado, ¿vale? Simple y llanamente, pues miramos el índice de factor de intensidad y le decíamos, mira, ¿qué te has pasado? Es que has ido en 0,85, 0,89 o 0,87. Y entonces, claro, hay que estar en 0,80 o hay que estar en 0,78, un poquito más reservón. No sé, yo creo que es algo interesante de ver, también el punto de estrés de Garmin que te sale, ¿no? Pero bueno, me gustaba más el índice, el factor de intensidad. Sí, bueno, es que al final miden cosas diferentes, ¿no? El factor de intensidad está diciéndote cómo de fuerte ha ido, y el TSS es bueno, también te va a decir cómo de fuerte, pero porque supuestamente, entre comillas, a más TSS es que ha ido más, no más fuerte, sino más estrés de entrenamiento, porque ese estrés lo puedes conseguir no yendo fuerte, sino yendo mucho tiempo. Claro. El FI, o el factor de intensidad, para el que no lo sepa, es la potencia normalizada partido del FTP, de tal modo que si tú haces una serie de una hora a FTP, imagínate a 300 vatios que es tu FTP, pues divides 300 de potencia normalizada entre 300 y te va a salir una hora a 1 de factor de intensidad, pues es un entrenamiento, bueno, prácticamente irrealizable por la mayoría de personas. Entonces, bueno, es una forma también interesante el factor de intensidad de ver si tenemos el FTP bien puesto. También, si correcto. hacemos un entrenamiento de hora y media y nos ha salido 1,02, pues ya hay que modificar el FTP, porque no lo tenemos bien puesto, porque no podemos ir por definición tanto tiempo a esa intensidad. Bueno, a mí yo no suelo mirarlo demasiado, pero bueno, sí que, como tú dices, dentro de los factores, dentro de las métricas que podemos mirar, podría ser de las más interesantes para ver cómo de fuerte ha ido un deportista. Claro. O calibrar el FTP, ¿vale? Correcto, como dices tú, tiene dos vertientes ahí para calibrar el FTP, sobre todo en gente que se inicia, que a lo mejor lo pone o no lo tiene bien puesto, porque mucha gente no lo modifica. Entonces dice, ¿para qué quieres tener en la pantalla zonas si las tienes mal puestas? Entonces vamos a poner primero bien la zona y luego te pones en la pantalla la zona donde estás trabajando. Y luego, pues sí, yo lo uso también para lo que te he dicho, para la larga distancia y para hilar un poquito más en la zona digamos, en el ritmo diana, ¿no? Y poca cosa más. Sí. Yo en la bicicleta no suelo mirar mucho más cosas. A mí lo que me da, tú puedes mirar mucho esto, pero si no le preguntas al deportista es que no tiene nada que hacer. Entonces, al final, yo sé lo que siempre digo, tú echas un vistazo a todo esto y luego modificas entrenamiento, o echas un vistazo a todo esto, le preguntas y conforme lo que él te diga, retocas o adaptas entrenamiento. Esa es lo que yo digo, ¿no? Si al final acabas preguntando al deportista, haciendo el caso a él, lo que él te cuenta o lo que él te vaya diciendo sobre el entrenamiento, pues entonces corroboro mi opinión, ¿no? Esto está ahí, pero luego la opinión que te da el deportista cobra mucha importancia. Sí, no, sin duda, sobre todo si refiriéndonos a la siguiente métrica que teníamos aquí, al TSS, si tú dices, bueno, es que me he pasado hoy de TSS, de los TSS que tenía planificado, voy a bajarle la carga para el siguiente, es como la HRV, para la siguiente sesión o para la siguiente semana, si esta semana, por ejemplo, no hemos ido de TSS. Pero si haces caso omiso al TSS porque el deportista te dice que está bien, pues ¿para qué quiere el TSS, no? Claro. Que al final... Claro, el TSS, bueno,
el Training Stress Score ¿no? La puntuación de estrés de entrenamiento. Y pondera mucho el volumen de entrenamiento, ¿no? Pondera muchísimo el volumen de entrenamiento. Entonces, tienes deportistas, yo tengo ciclistas que miro más estas cosas con ciclistas puros, más que con triatletas, porque con triatletas ya estamos metiendo ahí muchas cosas en el potaje, ¿no? Y yo creo que son para utilizar métricas el triatlón es muy complejo. Entonces, pues, entre comillas, habría que mirar cada deporte por separado y luego, pues bueno, hacer un poco una labor ¿no? de intuición de cómo se puede conjugar todo eso, pero en bici, que al final es un deporte pues más fácil de controlar que el triatlón. Tú tienes ciclistas que en invierno, por ejemplo, yo le he mandado salida al monte a caminar y se ponen su pulsómetro, ¿vale? Y claro, y el TSS de una salida de 4 horas andando, pues dices tú, vale, te va a sumar un montón de TSS, pero realmente la fatiga que te está sumando tampoco es tanta. O 4 horas de bici. Te puntúa a lo mejor más 4 horas de bici, depende de la intensidad, evidentemente, que una sesión de consumo máximo de oxígeno donde has hecho 2 horas y media. Claro. Entonces, claro, pues bueno, es una medida que está ahí, que sirve para... El problema de esto es que con el TSS se sacan otras métricas. Entonces, claro, si ya de base la métrica primigenia, ¿no? La métrica madre de todas, que es la que te va a dictaminar el resto, ya va mal, pues claro, se tambalea todo como un castillo de naipes. Entonces, Correcto. yo no lo miro demasiado, la verdad. No lo miro demasiado. No hemos puesto, pero tú miras o incides un poco en la curva de potencia o tienes unos minutos de curva de potencia que crees que son esenciales entre atletas. Pero yo tengo un P3, un P5, un P12 y luego el P20 del FTP. Eso lo miro mucho. Sí, eso es lo que más miro. De hecho, no lo hemos puesto, pero... Eso es lo que estaba pensando yo ahora. Es que tampoco es una métrica en sí, es lo que hemos hablado de potencia media. Claro. Es la potencia media en una determinada duración. Entonces, correcto, como métrica como tal, es la potencia media de la que ya hemos comentado, pero no sé, ¿qué uso haces tú de eso? A ver, yo lo tengo... En triatletas yo creo que en menos de 3 minutos no me estipula... O sea, no me supone algo importante, creo, porque siempre digo que el triatleta no se va a jugar nada en menos de 3 minutos. O sea, tener un P3 muy potente sí te puede ayudar a una arrancada en algún momento determinado, o un P1 muy potente, ¿vale? Pero yo en ciclistas sí lo creo que es esencial, porque puedes jugarte una carrera en menos de un minuto, ¿vale? Pero el triatleta no te juegas carrera. Entonces yo en triatletas lo tengo ahí, la curva de potencia, un P3, un P5, un P12 y un P20, ¿vale? Entonces conforme voy haciendo test sobre esos parámetros, pues voy viendo si ha mejorado su curva, su potencia media en esos minutos. Y poca cosa más, tampoco me vuelvo loco, ¿no? Pero creo que sí, para mí me gusta mucho tener esas cuatro variantes de métricas. Sí, y luego la comparativa, que Garmin te lo permite, con demasiadas limitaciones, pues te permite la comparativa de curvas de potencia en función de diferentes entrenamientos periodos. O salidas. No, también. Exacto, diferentes periodos temporales. Puedes comparar un entrenamiento que has hecho un día con el último mes, un entrenamiento del último día con el año pasado, o el entrenamiento del año pasado con respecto a los 3 primeros meses de este. En fin, bueno, en Garmin creo que tanto no se puede personalizar, pero por ejemplo en Training Peaks sí, y si te metes ya con WKO, pues ahí puedes ya hacer lo que te dé la gana, realmente. Ahí puedes, bueno, yo estoy haciendo el curso de Manu Sola, de WKO 5, y bueno, es inmenso, puedes hacer lo que te dé la gana prácticamente con ese software. Lo hemos hablado varias veces. ¿Merece la pena? A mí me merece la pena por lo menos conocerlo, ¿sabes? Y luego ya valorar y tomar decisiones. Pero para la mayoría de gente no va a merecer la pena, evidentemente, ¿sabes? Claro. Muy bien. Bueno, tío, de ciclismo yo creo que ya hemos dado los toques, ¿no? ¿Saltamos a la carrera o qué? Sí, bueno, luego tenemos, hablando de WKO, tenemos aquí algunas métricas de pedaleo, como son el GPA y el GPR, que claro, esto para la mayoría de la gente lo más seguro es que no le suenen, porque tienes que tener un potenciómetro dual, es decir, que te mida
cada pierna por separado. Y bueno, son métricas que te indican cómo de eficiente es tu pedaleo. El GPA sería la métrica mala, por así decirlo, lo negativo, y el GPR la positiva. Es decir, el GPR sería, por así decirlo, los vatios que, de forma sencilla, los vatios que hacemos en cada pedalada empujando hacia abajo, y el GPA serían los vatios que gastamos o que dejamos de peso los vatios que necesitamos para vencer el peso que dejamos en la fase de elevación del pedal, ¿no? En la fase de... Es que recobro no me gusta para decirlo recobro de nadando, ¿no? Es decir, recobro Recoger. en la pedalada. Sí, la fase de recogida de la pierna, ¿no? Entonces, claro, tú puedes estar moviendo, imagínate, vamos a ver, 300 vatios y yo 300 vatios, pesamos lo mismo, ¿no? Pero yo estoy ejerciendo con cada pierna, vamos a poner 50-50, ¿vale? De pedaleo para hacerlo ¿Sí? Los dos igual. Y entonces, yo con la derecha estar utilizando de los 150, 120 vatios para empujar y 30 para levantar la pierna por detrás, ¿vale? Y tú, por ejemplo, vas empleando 140 vatios para avanzar y 10 vatios para levantar la pierna por detrás. Entonces, evidentemente, con los mismos vatios va a ser mucho más eficiente y va a avanzar más el que menos peso deje ¿vale? Porque al final los vatios se emplean para no solo para avanzar, sino para vencer resistencias también, ¿no? Bueno, evidentemente vencer resistencias y por ende avanzar. Entonces, pues son métricas que yo las estoy empezando a mirar, sobre todo en ciclistas que ya quieren rendir a un bastante más alto nivel, porque claro, te dan información de la calidad del pedaleo, ¿vale? Entonces, pues bueno, me estoy metiendo ahí, viendo esas cositas, tampoco sin perder el norte y poco a poco investigando un poco sobre eso. Muy bien, bueno, ya nos contarás. Cuando ya te vuelvas loco, pues no, nos cuentas directamente. Bueno, y saltando a la carrera, bueno, yo siempre, lo que más miro, es decir, si ponemos un porcentaje en el 90% largo, es el ritmo de carrera, ¿no? Yo estipulo el ritmo de carrera. Luego tengo algún deportista también con vatios, pero ya le dejo un poco más su libre adaptación de los vatios en función de los ritmos de carrera, ¿no? Es decir, en una zona de ritmo de carrera tenemos este tipo de vatios. Pues ya se lo dejo estipulado yo para que lo saque él y él lo lleve. Principalmente los que lo llevo son gente de montaña, ¿vale? Entonces, pues bueno, ellos más o menos conocen ya su zona de vatios enfocado a su ritmo de carrera y entonces ya, pues bueno, lo tienen ahí un poquito equilibrado, ¿vale? Y luego en series así que son muy largas o en series muy cortas también que generen mucha fatiga en consumo y tal, pues a veces, no siempre, me gusta ver cómo Capuza, sobre todo en la longitud de zancada o cómo pierde un poquito esa zancada, ¿no? Porque cuando empieza a haber fatiga se nota cómo pica eso para abajo. Entonces, sobre todo en deportistas que les cuesta a lo mejor acabar entrenamientos de series todavía, algún farle complicado, pues incido en ese sentido, decirle, pues fíjate que al final las dos últimas, en lugar de la longitud de zancada que has sacado al principio, has bajado un poquito, vamos a intentar, a lo mejor el ritmo se te va un poquito más, pero mantén la zancada, que a lo mejor es más eficaz, etcétera, etcétera. ¿Tú qué haces? Pues bueno, el ritmo es la métrica madre y luego la percepción Hombre, la percepción, seguro. del ritmo, ¿no? La percepción del ritmo, porque una vez que hace viento o que la carretera se levanta o claro, baja, claro. pues al final la percepción de ese ritmo es importantísima. Y luego ir contrastando ese ritmo con tu percepción, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos una percepción buena, nosotros mismos, sino las personas, los deportistas, tenemos una percepción desarrollada porque la hemos ido comparando, ¿no? Con el ritmo constantemente, si no, no es imposible. Y luego, en cuanto a los vatios, yo animo a que la gente escuche el episodio de Triatleta en Red, un episodio un vídeo del canal de YouTube de Triatleta en Red, del Rincón de Luarca, donde Jaime Menéndez entrevista a... Vaya hombre, ahora no me acuerdo del nombre. Eduardo Mateos, ¿puede ser? El de correr una maratón, se llama el chaval en la web.
Creo que es Eduardo Mateos, me parece. No, hostia, ahora a lo mejor la estoy cagando, pero bueno. Hay una entrevista de Jaime al de correr una maratón. Una entrevista larga, 45-50 minutos. Y a mí me gustó muchísimo porque cuestionan a muerte, no porque cuestionen, sino porque lo ponen en tela de juicio con cierto fundamento el stride, ¿no? Y por qué los vatios todavía no están desarrollados, que puede ser que en el futuro estén, pero que todavía no miden realmente lo que, bueno, no estiman, mejor dicho, lo que tienen que estimar. Y luego, en contraposición a este vídeo, os animo también a que escuchéis un episodio del podcast de Alex Invernón, que tiene un podcast que se llama, no sé si es Acento Runner, creo que se llama. Me parece que se llama el podcast. Vaya tela. Anda que me he preparado yo la información, ¿sabes? Bueno, la cuestión es que ahí entrevistan a otro entrenador, a Eduard Barceló, que es todo lo contrario. Ahí defiende a muerte el stride. Entonces, pues son como dos vídeos, bueno, un vídeo y un episodio de un podcast donde son visiones totalmente contrapuestas. Uno defiende a muerte el uso de los vatios y otros pues nos dicen que sí, que ahí están, pero que todavía les falta desarrollo, puesto que son estimadores y todavía no están tan desarrollados como se suele vender. Entonces, no sé, yo creo que puede ser interesante contrastar, hablando de vatios, esas dos informaciones y que cada uno saque sus conclusiones, ¿no crees? Pues nada, sí, los dejamos, si quieres, los enlaces y cada uno ya pues que saque sus conclusiones. Yo, como siempre te digo, Seba, yo creo que los extremos no son buenos, ¿vale? Y en el deporte tampoco, y en el entrenamiento tampoco. Como entrenadores o como entrenador yo siempre cojo lo que yo creo que puede ser bueno, mirando siempre el rango de deportistas que tengo, ¿vale? Es decir, yo no entreno a nadie de élite, no entreno a nadie que gane carreras sobradamente, puede ganar alguna, no te digo que no, pero sobradamente. Entonces, a partir de ahí yo cojo y digo, a ver, de vatios, ¿qué me interesa? Si, por ejemplo, tengo un chico que se llama Manu que tiene vatios, hace Spartan Trail, corre trail y tal, me parece bien, vamos a ver qué ritmos tiene de carrera en llano y a partir de ahí sacamos en vatios y lo establecemos en subida. Sabemos que 320 ya vas tocado en umbral, 380 ya vas por encima de umbral, ya sabes que para subir, cuidadito, punto y final. Tengo gente que me pide vatios en bicicleta y lleva 2 meses entrenando nada más y le digo, no te compres vatios, ¿sabes? ¿Para qué quieres tú tener vatios si todavía no sabes qué es umbral, qué es trabajo entre umbrales, qué es consumo máximo, qué es trabajo? Cuando aprendamos todo eso, te compras vatios, no sé. Y soy partidario de llevar vatios, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, como siempre, yo miro, cojo, selecciono lo que yo creo y lo aplico. Luego el deportista es el que me tiene que hacer caso, ¿no? Eso entra dentro ya del deportista. Pero yo creo que es que los extremos no son buenos. Ya. Hombre, los vatios subiendo, creo que fue también Borja Rubio el que nos lo comentó aquí. Al final, el stride lo que hace es con una persona que sabe muchísimo de esto, ¿sabes quién es? Víctor Cerezuela, Sí, que Víctor. es amigo nuestro. Además, me ha dicho que tiene todo el logaritmo de stride, se lo sabe a la perfección y sería interesante que nos lo explicara un día. Bueno, el stride lo que hace es que con una fórmula, con una ecuación, pues tiene en cuenta diferentes variables, hay un acelerómetro y al final el nuevo estima el viento también que hace, la presión barométrica y una serie de historias y entonces te va arrojando la potencia actual. Claro, subiendo, tú imagínate subiendo cuando vas pisando con piedras, una pisada hacia un lado, otra pisada hacia otro, una pisada más acelerada. Bueno, y el margen de error yo creo que tiene que ser, no sé, yo no conozco el algoritmo al 100% ni sé dónde puede tener carencias, pero no sé, a simple vista me resulta, siendo un poco cuñado, me resulta un poco, por lo menos para levantar las orejas. Sí, en llano, está claro, eso está claro. No te digo que no, pero al final el estrés siempre va en el mismo pie y en la misma persona. Entonces, el deportista tiene que aprender, si tiene rango de fallo, si tiene rango, tiene que darse cuenta que cuando sube con piedra, 380 no, a lo mejor son 345. Vale. Claro, es que al final es eso, es como a ver, un ejemplo sencillo. Los vatios en bicicleta, cuando subes siempre se van arriba.
es por cojones, o sea, no tiene más. Entonces, si yo quiero trabajar en una zona y es rampas, cuando subo, yo no voy a frenarme porque los vatios se vayan ahí arriba, sino al final la percepción de esfuerzo la que perdura en esa subida. Si yo estoy trabajando Z3 todo el rato y hay una subida y se me va a Z4 porque se va a ir a Z4 en subida, pero mi percepción sigue siendo Z3, estás trabajando Z3. Entonces, con los vatios corriendo es igual. Si yo sé que tengo 380 y sé que falla cuando llueve, pues ya sé que más o menos, como lo he tenido que entrenar, porque al final una persona que hace montaña corre por piedra, corre por senda, corre lloviendo, corre cuando hace viento, corre cuando hace frío, o sea, siempre corre. Entonces, al final, es un autoaprendizaje solo de los vatios. Entonces, siempre lo va a llevar él y él tiene que aprender a decir, bueno, cuando hay piedra ya no son 385, son 420, pero son 420 míos, de Eduardo Vela. No sé, bueno, comparto todo lo que has dicho, pero al final siempre tiene que dar ese aprendizaje, lo que hemos dicho, ¿no? El autoentrenamiento del deportista. Sí, sí. Luego, quizá puede ser interesante los vatios para comparar variables en situaciones más estables. Lo de la frecuencia de zancada que has comentado, la longitud, el stiffness, la oscilación vertical del centro de gravedad y todo ese tipo de cosas. Pues yo lo he comentado una vez en algún daily o aquí creo, compararlas en series de igual duración y en el mismo sitio, pues puede estar bien. O por ejemplo, imagínate hacer el duatlón de Águilas, por poner un ejemplo que mucha gente o que todos conocemos, llevas el stride y ves cómo ha funcionado en el primer sector y qué ha pasado cuando te has bajado. Yo esta prueba la he hecho haciendo multitransiciones y corriendo más rápido que en otras series, en pista, me marcaba muchos menos vatios. Y yo decía, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que vaya a 3, a un ritmo de 1.12 el 400 y me marque menos vatios que luego corriendo a 3.20? ¿Sabes? Claro. Supuestamente, si el ritmo es Tiene que ir indicación. más. Claro, tienes que ir a más vatios, pero claro, el tiempo de contacto después de la transición es mayor y entonces todo eso va a influir en los vatios. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, claro, al final veo que los vatios no tienen relación, en ese caso no tiene relación con la velocidad. Y ojo, te estoy hablando de por lo menos 20 vatios o 25 de Sí, no, diferencia muchísimo, muchísimo. entre Muchísimo. ir un 400 a 1.12 o hacer un 600 que hacía posteriormente a, creo que eran 2 minutos, que a 3.20, ¿no? Es decir, mucha diferencia de velocidad, mucha diferencia en percepción de esfuerzo y mucha diferencia en vatios. Es decir, más vatios a 3.20 que a 3. Entonces, pues, dices tú, lo cojo y le pego fuego al straight. O analizo lo que pasa y veo dónde puede tener los fallos y dónde puedo sacarle partido, no sé. En lugar de prenderle fuego, mételo a la lavadora y seguramente durará poco. Bueno, chaval, yo creo que tenemos que cortar ya, que no, que el toque de queda nos está tocando ya. Y si quieres decir algo más sobre la carrera, te dejo aquí, te dejo un minuto. Si no, pues saltamos a la posmeta. Nada, tío, poco más. Simplemente, pues, no sé, esperar comentarios de la gente y ya está. Y si alguien quiere aportar algo sobre alguna métrica extra que no hayamos dicho o lo que sea, pues somos todo oídos, o incluso en las preguntas estas que contestamos de Instagram, el último viernes de cada mes, pues puede preguntarnos algo y, oye, y contestamos por aquí. Correcto. Bueno, tío, muy bien. Pues nada, saltamos a postmeta. Poca cosa que decir. En la semana pasada nombramos a un chico y nos ha subido a red social que le hemos nombrado. Le ha gustado mucho que le hayamos nombrado. ¿Sí? ¿No te acuerdas? Sí, ahora mismo no me recuerdo el nombre, pero que hizo 20 horas de entrenamiento tal y dijo, Ah, hostia, tal, me habéis nombrado. Bueno, aquí nombramos a todo el mundo y, por cierto, tenemos a Pello Soro ahora en el grupo, así que ya puedes entrenar, Sebas, porque no tienes nada que hacer. voy a dejar el Garmin funcionando solo en casa Sí, yo ahora con esto de carrera a pie para que cuente el tiempo. correcto, yo cuando me vaya a dar clase, como siempre estoy de pie andando, pues lo pongo y entonces hago ahí mis 2 horitas de caminata y así me sumo aquí algo más. Bueno, nada, pues tenemos a Miguel Díaz con su total de 22:33, así que ahí lo llevas, ¿eh? 22 horas ha entrenado Miguel Díaz, bien, ¿no? Todo bien.
Bien, la verdad que no entro al grupo en toda la semana, entonces no sé. Bueno, Me llegan notificaciones al mail, pero no. Pero pasas del tema, ¿no? Correcto. No La pasa verdad que nada. sí, yo el grupo, yo sé que tú estás atento y sinceramente Claro, no paso. te preocupes. Luego tenemos segundo a Pello Solo y tercero a Jaime Canizo. Así que nada, ahí tenemos 19 y 17 horas, Sebas. Nada, solo entrenar un poquito más que tú y que yo, pero nada, ¿qué le vamos a hacer? Nada, eso está bien, eso está bien. Yo voy a intentar recuperarme esta semana y arrancar de nuevo a ver A ver si para si el le viernes puedes arrancar, ¿no? Sí, sí, que no es que esta semana va a ser Sí, no. complicada, pero bueno, poco a poco, si es que no, aquí estoy viendo las notificaciones, ostras, que no, las estaba buscando en el ordenador y no las he encontrado. Bueno, tío. Creo que alguien comentó Sí, sí. en el muro, Sí. ¿verdad? Marta Padilla nos escribió acerca de que el tiempo total solo de natación, bici y carrera, que no toma tiempo de otras actividades, como puede ser el gimnasio. Y ya le contesté yo que si quieres meter el gimnasio tienes que modificar y poner bici o carrera para que te sume minutos encima de Strava, Tío, ¿no? pero tú haces eso, ¿de Claro, verdad? claro, joder. Coño, a ver, Pero bueno, a ver, si el gimnasio es fruto de tu entrenamiento, dejarás de sumarlo como minutos de entrenamiento, ¿no? Si tú haces 45 minutos de gimnasio y tú lo estipulas como volumen total de semana, ¿por qué Strava no te lo cuenta? Pues, ala, pues yo me lo cuento, le pues, pongo bici pues, 45 minutos más. hostia, qué rastrero. Pero ya, ¿Sabes? pero tú ahí luego dices, venga, voy a ver cuántas horas de bici he echado Nada, este mes. me da igual, yo lo tengo en Garmin, me da igual, yo sé las que he hecho, Ah, yo sé te las da que he igual. hecho. Entonces Strava solo para el postureo, ¿no? Entonces ahí Correcto, vale Strava, todo, ¿no? correcto. Si tú ves mi tabla, en la tabla de clasificación y ves mi nombre, vas a ver 5 actividades. Claro, ¿qué he hecho? ¿4 aguas y 2 bicis? ¿O 3 bicis? No, he metido un gimnasio ya, ¿sabes? Entonces a lo mejor a mí me salen Ah, 17 actividades porque meto el gimnasio. Claro, tío, el core, todas esas cosas suman a minutos de entrenamiento. ¿Vale? vale. ¿Vale? Vale, no, Eh, está bien saber todos esos trucos, está bien saberlo. Claro, claro. Hay que ser un tramposo en todo lo que se pueda siempre. Bueno, nene, Muy te bien. voy a despedir el episodio que me tengo que ir al instituto, ¿vale? Venga, tío, pues nada, pues despide y nos vemos la semana que viene. Muy bien, bueno, sin dar más vuelta, hoy sí vuelta, digo yo. Sin dar más vueltas, despido el episodio, no sin antes recordaros que paséis por la web de Sebas, hilandofino.net o por la mía, motivacional.es. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo y hasta entonces. Hasta luego.